Bendecido domingo 16 de agosto de este año 2020. Y sin más, vamos a la palabra. Tenemos mucho que compartir y hemos orado a Dios para que Él nos dé la gracia y pueda rendir este tiempo y ser un tiempo bueno, de provecho, en este domingo que hemos apartado, un domingo para ministrar esta hermosa palabra que el Señor nos dio. Y vamos de lleno al Salmo 100, un salmo hermosísimo que da esta invitación. Y vamos a darle lectura. Salmo 100, verso 1. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Dios bendiga esta palabra, Salmo 100. Y sí, yo le puse un salmo evangelístico y le vamos a dar la explicación para que usted pueda también entenderlo de esta manera. No es algo que hizo Israel en el pasado, no, es algo a lo que se nos invita, no solo al pueblo de Dios, sino invitar a todos los habitantes de la tierra que Él creó. Por eso le digo que este es un salmo evangelístico y se le está mandando a Israel. Israel es el encargado de invitar a toda la tierra. Dice a cantar alegres a Dios y habitantes de toda la tierra. Cantad alegres. ¿Se puede cantar triste? Sí, hay canciones en la cultura hebrea. Están las endechas, que eran esos cantos lastimeros, esos cantos de dolor en la soledad, ahí expatriados, como los corridos mexicanos o los tangos argentinos. Pero aquí se nos manda a que cantemos alegres, y no cantar alegre al viento, sino a Dios. Y dice ¿a quién? A toda la tierra. Y está esto muy claro, y que sirvamos a Jehová con alegría. Mira aquí, cantad alegres y servir con alegría, porque no hay que servir por obligación, porque dice que Dios ama al dador alegre, y no estoy hablando de economía, estoy hablando de dar la adoración, de servir al Señor, de compartir la palabra, de levantar tus manos, de cantar alegremente con regocijo. Y aquí mira cuántos conceptos de alegría usa: cantar alegres, servir con alegría, venid ante su presencia con regocijo, o sea, con doble gozo. ¿Qué más dice el verso 3? Reconoced que Jehová es Dios. Sí, hermanos, como dice la Escritura en el Nuevo Testamento en Romanos, que debemos presentarnos delante de nuestro Dios, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Qué significa el culto racional? O sea, un culto pensante. Por eso dice el Salmo 100 en el verso 3, reconoced, hacer un examen, un exégesis, y tenemos que reconocer que Él es el creador y Él es el sustentador de todas las cosas. ¿Por qué vamos a cantar alegres? Bueno, porque hoy, este domingo, por la mañana, estamos de pie y es por su misericordia. La fe está firme y oro, y creo que por el contacto y la comunicación que tengo con algunos, no pocos, de la iglesia, están firmes en la fe, están en sus escritos hablando y dándole gracias a Dios aún en medio de esta enorme tribulación. Así que se nos invita. Y este es un salmo que toma a Israel, y no solo para exhortar al pueblo a alabar a Dios, a cantar a Dios, a adorar a Dios, a servirlo,
a estar en su presencia, a reconocer que Jehová es el hacedor y el sustentador, y que Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Parece algo tan claro para los que ya estamos instruidos, pero hay gente que cree que no le debe nada a Dios y Él es el creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, como dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, de Jehová es la tierra y todo lo que produzca la tierra. Como siempre digo cuando leo este salmo, que como dicen los rancheros, mía es la vaca, la leche, la mantequilla, el queso y los becerros, las crías. Todo lo que la tierra produzca pertenece a Jehová nuestro Dios. Y dice, ¿por qué? Dice el Salmo 24, verso 2, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Así que nosotros, dice, que debemos reconocer, entender que Él es el creador, Él es el que nos hizo. Y dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y llega a nuestra mente el Salmo 23, verso 1, que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es un auristo continuo, nada me faltará este domingo, nada me faltará el lunes, el martes, nada me faltará por los siglos de los siglos, no solo aquí de este lado de la eternidad, sino por los siglos de los siglos. Jehová es nuestro pastor y su misericordia es para siempre. ¿Alguien está oyendo del otro lado? Sigue diciendo este salmo hermoso en el verso 4, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Mire aquí, esto es el trabajo que cumplió Israel. Los hebreos, conocidos también como israelitas, y judíos. No todos los hebreos son malos, no todos los israelitas, que es lo mismo, es sinónimo, o como vemos más en el Nuevo Testamento, los judíos. No, recuerde que en Apocalipsis 1:6 dice que Jesucristo hemos sido hechos reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Así que aquí en el verso 4 está hablando el Salmo a los sacerdotes en este tiempo, que ellos ya estaban en el templo, ellos encendían las luces del templo, abrían las puertas del templo y exhortaban al pueblo a que entraran por sus puertas, pero no que entraran así como cualquier cosa, no, que entrara con acción de gracias, que entraran con alabanza. Y eso es algo que debemos reconocer que Israel cumplió. Dios, en esta revelación que estamos viendo en este salmo, es una exhortación a la gratitud y es algo que nosotros debemos de hacer. Ahora, ¿por qué le llamo que es un salmo evangelístico? Porque está no solo dirigido al pueblo de Israel, sino es para todas las naciones. Está profetizando aquí de que Cristo iba a venir e iba a morir por todas las naciones. Esto no es algo del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Esto está ya desde el antiguo, que Dios iba a hacer pueblo a los que no eran pueblos. Así que la tarea sacerdotal es invitar y hasta forzar a que entren y no ser como los fariseos, que nombra el Señor, que ni entraban ni dejaban entrar. Dice, alabadle, bendecid su nombre. Estamos en el Salmo número 100, recuerde el verso 5. Dice, alabadle, bendecid su nombre. ¿Por qué debemos alabarlo? ¿Por qué debemos decir, bendito sea nuestro Dios? Dice, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Y esto debe ser suficiente motivo para alabar y bendecirlo. Aunque sabemos que Dios es el que bendice, muchas veces un hermano tenía esa pregunta y me dice, ¿cómo que nosotros bendecimos a Dios? Sí, hermanos, aunque sabemos, como digo, que Dios es el que bendice,
también nosotros podemos y debemos bien decir por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, y es por gracia, no es por merecimiento, es gracias a Él, y podemos decir: bendito sea Jehová que oyó mi voz, bendito sea Jehová que oyó mi clamor. ¿Hay alguien vivo? Bendito sea Jehová que se apiadó de mí. Bendito sea Jehová que sanó mi dolencia, que quitó mi enfermedad. Bendito sea Jehová que socorrió en el momento de angustia. Bendito sea nuestro Señor, y entramos en esta presencia de nuestro Dios con acción de gracias. Dios de verdad, Dios misericordioso, y dice: y su verdad por todas las generaciones. Él es el Dios de verdad. Para muchos de nosotros no es fácil entender humanamente este tema de la verdad. Nacimos en un mundo caído. Nacimos y crecimos donde todos, en menor o mayor medida, hemos tenido contacto con la mentira en nuestras vidas. Viene a la memoria, a través de la palabra, ¿recuerdas el encuentro de Poncio Pilato con el Señor de Gloria cuando los judíos llevaron a Jesús al tribunal? En Juan 18, cuando Pilato le dijo: ¿entonces eres tú el rey? Y Jesús respondió: ¿tú dices que yo soy rey? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Y muchas veces cuando leo esto, cuando pregunta Pilato y le dice: ¿tú eres el rey?, muchas personas en las congregaciones solo dicen: Jesús es el rey. Pero Jesús le dice: ¿lo dices de ti mismo o es que lo oíste a alguien decir? Y muchos dicen: Jesús es el rey, Jesús es el Salvador. Pero también habría que preguntarle: ¿lo dices de ti mismo? ¿Es una revelación personal o lo dices porque lo está diciendo el de al lado? Y el Señor le dice: para esto he venido al mundo. O sea, le dice: tú eres el rey. Le dice: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Él es el rey, y no solamente es el rey de un país, Él es el rey de reyes y señor de señores. Y mira lo que dice, porque estamos hablando del Salmo. ¿Para qué y por qué lo vamos a alabar? Porque dice el Salmo que su verdad es por todas las generaciones. Y Jesucristo le dice a Pilato: he venido para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y mira la pregunta de Pilato. Le dijo: ¿qué es la verdad? Recuerde que Pilato no era un religioso, no era un creyente. Él era un político. Estaba gobernando, y si algo no conocía era la verdad. Por eso no le dijo ¿cuál verdad?, sino le preguntó ¿qué es la verdad? Y Pilato, permíteme desviarme un momento, Pilato tuvo la verdad delante de él. Él lo examinó y no le amaneció. Le dice: ¿qué es la verdad? La verdad estaba allí encarnada, como cuando Tomás le pregunta a Jesús, cuando Jesús les dice que se va, pero que ellos saben a dónde van, que a dónde va, que ellos conocen a dónde iba. Y le dice Tomás: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús, cuando le responde: yo soy el camino, ¿y qué más le dijo? Sí, en efecto, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y es algo que debemos estar muy atentos, hermanos, porque estamos en una lucha en este mundo de mentira, y debemos aferrarnos, y que no nos pase como a Pilato, que tuvo frente a él la verdad absoluta. Y recuerde que nosotros vivimos en un mundo de verdad relativa o mentira absoluta, ¿verdad? Eso de verdad relativa es un tecnicismo. La verdad es que este mundo, el príncipe, Satanás, el padre de mentira, es el que está en control, y nosotros debemos aferrarnos a la verdad, y la verdad es Cristo. Así que cuando Pilato interroga a Jesús y
salió otra vez, dice, a los judíos, recuerda este término, a los judíos, y les dijo a ellos: yo no hallo en él ningún delito. Y pensó como político astutamente cambiar la situación. Dice: pero ustedes tienen la costumbre de que se suelte en esta fiesta a un delincuente, dice, a un preso. Y todavía les induce: ¿queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Y esto les ofendió más porque ellos eran judíos. Pilato no era judío. Y entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón, y prefirieron y siguen prefiriendo a Barrabás que al Señor Jesús. Y lo que siguió a continuación, pues es algo que usted y yo ya sabemos. Así que por el Salmo 100, un salmo que exalta la gratitud, a la adoración, observamos que todos los judíos de esa época recibieron el mandato divino de invitar a las naciones, no solo entre ellos, no solo a las generaciones judías, hebreas o israelitas, a venir a la presencia de Jehová para alabarlo y adorarlo, pero desgraciadamente no todos lo entendieron. Que vinieran con acciones de gracias, invitación que no era solo para el pueblo judío, sino que leímos por eso el Salmo 100, dice: a los gentiles, una comisión mundial. Por eso el sermón de este domingo, mis amados hermanos, se llama El Remanente. Sí, así como lo oyó, el remanente. Y antes de continuar, me gusta explicar qué significa el remanente. Bueno, en el diccionario secular, pues literalmente sabes lo que sobra, lo que queda. Pero en la Biblia, el significado bíblico de remanente quiere decir lo que queda también. Pero esto es en referencia cuando se habla de las futuras bendiciones de Israel. Solo quedarán unos cuantos, que serían los que quedarían después, escuche, de las calamidades que debían de pasar por su infidelidad. ¿Está oyendo? Los que quedarían, el resto de los que se salvarían. Remanente en el caso de los israelitas y sus calamidades se refería pues a aquellos fieles que quedarían después. El término remanente estrictamente está relacionado con las últimas cosas que quedan de algo, ya sea de una cosa o una persona. ¿Se recuerda usted la historia en Lucas de la viuda cuando estaba permanentemente de día y de noche pidiéndole al juez que le hiciera justicia? Y de repente el Señor pareciera tocar otro tema y dice: el Señor no se demora en responder a sus hijos que claman a Él de día y de noche, pero de momento dice el Señor: ¿pero hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga? Eso es lo mismo. ¿Quedará alguien? Y la pregunta es, hermano, hermana que me escuchas, yo me he preguntado, y después de esta pandemia, ¿quedará algún remanente? ¿Quedará alguno que se mantenga fiel? ¿Habrá iglesia después que termine esta pandemia? Así que veamos de dónde y por qué y cómo sale y qué importante es para nosotros el remanente. Y primero vamos a ver de dónde nace esta palabra, y es un remanente, dice por allí, el remanente judío. Y algunos piensan que el nombre judío deriva de la tribu de Judá como gentilicio, y en parte es así, pero no completamente. Sabemos que judío es aquel que practica la ley, el que guarda la Torá. Vemos en la ley de la primera mención, recuerda, estamos hablando los que quedaron del pueblo judío, del pueblo hebreo, del pueblo israelita y el pueblo judío.
Así que nos indica que la primera vez que aparece la palabra, el término, el concepto judío en las escrituras es en el libro de Esdras, pero quiero llevarte una referencia al libro de Esther, cuando habla del tío de Esther, Mardoqueo. Dice en Esther 2:5, había en Susa residencia real un varón judío, ya nombran a Mardoqueo como un varón judío. Dice, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Entonces, si usted se da cuenta, judío no necesariamente, como le dije, es porque pertenecen a la tribu de Judá, sino porque son guardadores de la ley, adoradores de Dios. Recuerde que ellos, este pueblo que Dios crea, que Dios forma para mostrar en ellos su gloria, es diferente a las naciones. Así que los habitantes, los gentiles, los paganos de todas las naciones veían a Israel con admiración y cómo ellos eran varones celosos de Dios, eran adoradores en una cultura y en una costumbre de poligamia, o sea que tenían muchas mujeres, ellos eran fieles a sus esposas. Así que Mardoqueo era del linaje de la tribu de Benjamín, nos dice aquí en Esther 2:5. ¿Quién otro era de la tribu de Benjamín? Pues el rey Saúl y el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo en Gálatas le dice a Pedro que él era judío de nacimiento, le dice a Pedro, tú y yo que somos judíos de nacimiento. Y vamos a ver entonces, ¿qué judío? No, estamos hablando del remanente judío, los que quedaron por la misericordia de Dios. Y usted ya sabe hacia dónde apunta esta exhortación, pero es menester ir diseminándola poco a poco. Así que hebreo, israelita y judío son sinónimos, aunque aparecieron en la historia en momentos distintos, ¿sí? Pero se les dice hebreos, el pueblo hebreo, el pueblo israelita y el pueblo judío. Sabemos que hebreo es una palabra que fue atribuida en la Biblia por primera vez a Abraham y significa el que viene de la otra orilla, mire, el que cruzó, el que pasó de un lado del Éufrates, ¿sí? De Ur de los caldeos, pasó aquí a los cananeos. Así que hebreo es el que cruza, significa. Y esto se le dio a Abraham, ¿sí? Dice la escritura que a él se le nombró por primera vez en Génesis 14:12. Dice la narrativa. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Ya ve que salió a Abraham, su esposa, y se llevó a su sobrino Lot. Pero luego fueron, cuando ellos se separan, y Lot vio que la llanura de Sodoma y Gomorra, rumbo a Sodoma y Gomorra tenía mejores pastos, pues se fue construyendo y viendo los pastos se acercó a Sodoma y Gomorra. Y luego allí fueron atrapados y dice que uno de los que escaparon vino y lo anunció a Abraham el hebreo. Ya se le conocía a Abraham el hebreo. Dice que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Así que estamos viendo el remanente, o sea, lo que quedó de este pueblo, un pueblo que recibió el mandato. Dios los creó, Dios creó este pueblo, Dios escogió a este pueblo para mostrar su gloria a las naciones. Israel, como pueblo de Dios, tenía la encomienda, tenía la gran comisión de llenar la tierra con la gloria del conocimiento de Dios, y así debía de ser, y Dios lo logró, pero vemos tristemente que muchos de ellos no cumplieron, no obedecieron.
Vemos entonces que ellos nacen a través de este fundador del pueblo de Israel. Y para aquellos que hablan de los judíos y de Abraham, solo un detalle: ¿cuántos saben que Abraham no fue circuncidado? Que Abraham no era judío, ¿sí? Ahora, le dije que son los hebreos, que es sinónimo los israelitas. Estos son los hijos de Israel, son los descendientes del patriarca Jacob. Es que Jacob ya es nieto de Abraham, quien recibió, ¿se acuerdan cuando Dios le cambió el nombre a Jacob, que era usurpador? Dios le cambió el nombre después de que tuvo un encuentro con él y le cambió a Israel, que quiere decir príncipe o el que luchó o luchador de Dios. Luego vemos el título, el adjetivo judíos. Y le decía yo que por lo regular es el gentilicio de los que nacieron en Judea o que sus regiones están en la provincia de Judea, como Benjamín, que siendo benjamita, Pablo podía decir que él era judío de nacimiento, porque ese era el área también que estaba en el corazón geográfico de Jerusalén y que fue atribuida a la tribu de Judá. Así que la palabra judío, mire qué hermoso, significa el que reconoce a Dios. Judío es el que reconoce a Dios. De ahí hemos sacado muchos pensamientos, que el cristianismo es conocer a Dios y darlo a conocer y disfrutar de él. Así que Israel fue escogido de entre todos los pueblos. Comenzó Dios a través de un hombre, lo llamó y le dijo que a través de él, a pesar de los años de la ancianidad y de la esterilidad de Sarai, él le iba a dar un hijo, el cual que iba a llenar la tierra. Así que, ¿a dónde te quiero llevar, mi amado, mi amada hermana? Que nosotros debemos de ser como esos verdaderos hebreos, como esos verdaderos israelitas, como esos verdaderos judíos. Y es precisamente la gran historia que nosotros vemos en la Escritura. Y ahora que Dios me permitió estar meditando en esto, nace de esa palabra, de ese deseo, y en mi oración cuando me llegó el remanente. ¿Y qué significa bíblicamente el remanente? Pues es lo que queda después de grandes tragedias, de grandes luchas, de grandes tribulaciones que vivió el pueblo de Dios en la Escritura, y quedaron unos cuantos, pocos. Pero recuerda que Dios da la victoria, no con muchos, sino con pocos. Y ellos lograron llevar este bendito mensaje. Y quiero que escuches esto, mi amado. Que este salmo con el cual empecé esta predicación es un salmo que yo lo veo y le dije, este es un salmo evangelístico, porque no solo manda a los sacerdotes, a los ministros, a exhortar a su pueblo, sino a exhortar a las naciones. Y el evangelio nos llegó a través de los judíos, como le dice el Señor, que es judío también en la tierra, conforme al plan. Él nació de una virgen, y él le dice a la mujer samaritana, cuando entran en ese diálogo, cuando la mujer samaritana le dice, es que nuestros padres nos dijeron que en este monte deberíamos de adorar, y ustedes dicen que en Jerusalén. Y es cuando Cristo le dice a la mujer samaritana, es que ustedes adoran lo que no conocen. Y nosotros decimos, wow, ¿se puede adorar lo que no se conoce? Sí, el Señor se lo dice a la mujer samaritana. Dice, ustedes adoran lo que no conocen. Dice, porque la salvación viene de los judíos. O sea, Jesús se incluye porque Él es el Salvador prometido a Israel. Pero ¿qué es lo que no entendieron la mayoría del pueblo de Israel, del pueblo escogido? Y oro para que esto nos alumbre y no nos pase como a muchos, sino que seamos de ese remanente, que entendamos que el evangelio que vino a nosotros por gracia
no es solo para nosotros. No es que Dios nos alcanzó y ya se acabó el evangelio. No, apenas comienza. Fuiste llamado, fuiste escogido, pero se te dio la palabra. Así como leímos que se les dio el Salmo 100, pero para que le dijeran a todo el pueblo y a todas las naciones: vengan, alaben, entren, adoren en la presencia del Señor. Nosotros también, hermanos, tenemos que orar a Dios para que no desmayemos, para que en medio de esta pandemia, en medio de esta situación tan devastadora, no desmayemos, sino que vivamos para contarla y le digamos: Señor, gracias. Gracias porque me ayudaste y para tu gloria me mantuviste para que este evangelio, esta gran comisión, esta palabra que tú nos mandas a predicar. Así que reconocemos, hermanos, a esos judíos verdaderos, a esos verdaderos israelitas que dieron su vida en obediencia, porque el evangelio salió de Israel, pero a través la iglesia nació 100% judía. Y vemos el proceso en el libro de Hechos, cómo fueron alcanzando a los gentiles. Pero nace una iglesia 100% judía, con un Salvador judío. Pero lo que no entienden aquellos que están obnubilados, que están extraviados, es que no solo era para Israel, es para todas las naciones. Vengan, habitantes de todo el mundo, dice la palabra. Así que ellos lograron llevar este bendito mensaje. Alguien le da gracias a Dios por la vida de estos hombres, por estos verdaderos hebreos, por estos verdaderos israelitas, por estos judíos verdaderos, que ellos lograron llevar, sí, y lograron que se adorase a Dios muchísimo pueblo judío y gentil, y lo que subrayo, hermano, a costa de su propia vida. Vemos cuando el Señor estaba predicando allí en Tierra Santa e invitaron a Natanael. Oye, hemos encontrado a Jesús, el Salvador, Jesús de Nazaret. Y a lo que Natanael responde, porque era un dicho proverbial en ese tiempo que se decía: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Y Felipe le dijo: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, no le dijo: oye, ¿por qué estás diciendo ese dicho? No, le dice Jesús, que es Dios y que conoce el corazón del hombre, señala a Natanael y le dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Qué se espera de un hebreo? ¿Qué se espera de un israelita? ¿Qué se espera de un judío? ¿Qué se espera de un cristiano? ¿Qué es sinónimo? Que sea alguien fiel, verdadero, en el cual no haya engaño. Dios escogió un pueblo. Él mismo lo creó, Él mismo lo multiplicó, Él mismo lo cuidó, Él mismo permitió que fuera llevado en esclavitud a Egipto para mostrar su gloria y su poder. Él mismo lo sacó al desierto para mostrar su gloria a todas las naciones, para darse a conocer, para que a través de este pueblo fuese llenada la tierra de la gloria del conocimiento de Jehová, para que todos vengan a la adoración con acción de gracias, reconociendo que Jehová, el Dios de Israel, es el Dios del mundo entero, porque Él lo creó, a Él le pertenece. Y déjame decirte de paso, mi amado, de Jehová es la tierra, y tú que estás en esta tierra, tú tienes dueño. Tú no te mandas solo y tú vas a dar cuenta al dueño de todo esto. Así que Dios comenzó con Abraham y ellos debían de comportarse a la altura de ese llamado. Y después vemos que Israel es por Jacob este concepto, pero son sinónimos. Y ya en cuanto al concepto judío que hemos nosotros usado y hemos leído más actual en el Nuevo Testamento, pero siempre muchos cuando leen el concepto judío
tienen la idea, el sentido de que son malos, de que son los fariseos, que son en sentido peyorativo. Yo recuerdo de niño cuando en nuestra niñez, en nuestra inconsciencia, nos enojábamos a veces con algún hermano, algún amiguito y no lo podíamos alcanzar y tratábamos de escupirlo. Y los mayores nos decían, yo recuerdo que mi abuela me decía, no escupas porque no eres judío. Hablando de que los judíos escupieron, que los judíos crucificaron a Jesús. Sí, pero no fueron todos. Escuchemos lo que dice Pablo el apóstol en Gálatas 2:14. Cuando él reprende a Pedro, recuerde que Pedro fue enviado a los gentiles, a los judíos, a los de la circuncisión. Pablo fue enviado a los gentiles. Y cuando Pablo vio a Pedro, dice que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio. ¿Cuál es la verdad del evangelio? Que no es de guardar la ley, que no tienes que circuncidarte, que no tienes que guardar el sábado, etcétera, etcétera, sino que tienes que creer que en Cristo Jesús, que es Dios en la carne, que como Dios murió, pagó por nuestros pecados, que fue sepultado, gloria a Dios, pero al tercer día resucitado. Dice que le dijo a Pedro delante de todos, imagínense el apóstol Pablo reprendiendo al apóstol Pedro y le dice, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Recuerde que esto lo dijo porque cuando no habían llegado los judaizantes, Pedro comía y estaba con los gentiles y no tenía nada que decirles en cuanto a cumplir reglas de la ley de los hombres, pero cuando llegaron los judaizantes, entonces se volvió con los judaizantes. Y es cuando Pablo le dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de los gentiles. Nota, aunque Pablo era de la tribu de Benjamín, pero pertenecía por la demarcación a la región de Judea. Y además, por esta otra causa, que él decía somos judíos de nacimiento porque habían nacido dentro de la religión, de la práctica judía de guardar la ley. Y lo confirma él en Filipenses capítulo 3, cuando dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros. Mire cómo le llama a los mutiladores del cuerpo. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros, dice el apóstol Pablo, somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar, te lo digo, en los méritos propios, dice Pablo, yo más. Pablo les dice, fui circuncidado al 8º día. O sea, no al 9º, no al 10º. Yo le pongo ejemplos muchas veces a la iglesia que naciste el 28 de noviembre del 59 y tus papás te asentaron el 28 de diciembre del 70 o algo así. No, Pablo dice que sus padres eran cumplidores de la ley porque se tenía que presentar al niño al 8º día y él fue circuncidado al 8º día, dice. Y que él era del linaje de Israel, que él era de la tribu de Benjamín. Dice que él era hebreo de hebreos. O sea que no era de que su abuelo era griego, no, él dice, soy del linaje, mi abuelo, tatarabuelo, mi madre fueron hebreos, se casaron con su misma linaje, así que, y dice, y en cuanto a la ley, en cuanto a la práctica, dice, soy fariseo, un guardador de la ley. En cuanto a celo, dice, es tanto mi celo que perseguía a la iglesia de Cristo. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, dice Pablo, él era irreprensible. Entonces estamos hablando que Pablo era un guardador de la ley
un auténtico judío. Pero cuando se encuentra con el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que dice él? Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Así que vemos, hay el concepto de hebreos, israelitas y judíos. Pero queremos entender que no todos los hebreos son malos, no todos los israelitas, no todos los judíos, porque tenemos ese concepto cuando decimos judíos. El Señor fue judío en su nacimiento y Él es el Salvador que nació allí en esa tierra santa, que caminó, que no salió de esa tierra santa. Pero Pablo está enfrentando, como enfrentó el Señor Jesús, a los malos judíos, a los que se apartaron del mensaje, a los que pensaron que Dios era solo para ellos, y no. Y déjame decirte a ti, cristiano, que Dios no solo es para ti, que Dios es tan grande que tú tienes que predicarlo al mundo entero. Comparte. Mira cómo le dice Pablo a esos judíos religiosos que Jesús vino y ellos no lo vieron. Y le dice Pablo: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de robar, robas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, entre los que no conocen a Dios. Le dice: por causa de ustedes, cristianos, judíos. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente le está diciendo a los judíos es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Sigue diciendo Pablo: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Anteriormente le dije que el padre de la nación, Abraham, no fue circuncidado. Su padre y su madre no eran judíos. Dios lo llamó y de él hizo este pueblo. Pero no es porque guarden lo externo, es porque guarden su corazón y obedezcan completamente al Padre de Gloria por el Espíritu Santo, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hermanos, y de este tema, como usted ve, se puede hablar tan largamente como toda la Biblia, pero que quede claro, no todos los judíos fallaron. Recordar a Nicodemo, que era, dice la Biblia en Juan 3, un principal entre los judíos. Judío, ¿quién es? Uno que practica, uno que guarda la ley. ¿Y qué decir de Jesús cuando le dije que estaba compartiéndole a la mujer samaritana? Que esta mujer le dijo: es que nuestros padres dicen que adoraron en este monte, pero ustedes que debemos adorar en Jerusalén. Esta mujer estaba confundida, no sabía dónde adorar. Y Jesús le dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y le dice, mira qué tremendo: ustedes adoran lo que no saben, adoran sin conocer. Nosotros, dice Jesús, incluyéndose en el pueblo judío,
Adoramos lo que sabemos, y lo dice aquí, increíble y poderoso, porque la salvación viene de los judíos. El plan salvífico del Padre es a través de la nación judía, pero ellos, la mayoría, no entendió que Dios es tan grande que no puedes decir solo es de nosotros. No, tú y yo tenemos que ser ese remanente que entienda que a pesar de las tribulaciones, que a pesar de todo, quedemos y vivamos para seguir contando la gloria de nuestro Dios. Así que, mi amado hermano, ¿qué decir del judío Pablo? Pablo, que decía en Romanos: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y dice al judío primeramente y también al griego. O sea, ¿por qué al judío primeramente, hermano? Porque la salvación se gestó en este pueblo, pero no fue mérito de ellos, es el plan divino. El Salvador, la salvación, viene y vino y cumplió, vino de los judíos. Y nosotros damos gracias a Dios por ese remanente que cumplió, y el evangelio salió de Jerusalén, salió de Israel, y se ha llenado y se tiene que llenar la tierra. Y nosotros reconocemos a estos varones, y nosotros debemos de ser como esos judíos verdaderos, celosos de Dios, ser un remanente, como dice en Isaías: oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida. Mire la explicación que le di bíblicamente del remanente. Es lo que queda después de la destrucción. Mire la revelación del profeta Isaías. Está mostrando a un Israel devastado, llevado cautivo por su rebelión. Y Dios le está diciendo: ¿por qué quieres ser castigado? Tu tierra está asolada, está comida por extranjeros, está asolada. Y queda la hija de Sión, le dice, como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Pero mira aquí: si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, mira lo que está profetizando Isaías: como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. ¿Alguien está escuchando? Voy terminando. El remanente es lo que queda después de la devastación, de la ruina, de la tribulación, del juicio, del castigo. Después de la sacudida, como cuando se criba el grano. El tamo se va, es arrebatado por el viento, pero el grano permanece. Y Pablo, el apóstol, por el Espíritu Santo, retoma estas palabras del Antiguo Testamento y dice en Romanos 9:24: a los cuales también ha llamado. Esto es, a nosotros. Está hablando el apóstol Pablo, no solo de los judíos, ojo, sino también ahora de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. O sea, es una comisión. Es una encomienda de llenar la tierra con la gloria de Dios. Y no solo es la comisión de Israel. No solo leamos y digamos: ese Israel desobediente, esos judíos que no. Hermanos, nosotros también tenemos que dar cuenta a Dios. Porque después de estas sacudidas que estamos viviendo, vamos a ver el remanente cristiano. Porque ya vimos que Dios dejó un remanente, sí, de los judíos, de los israelitas, de los hebreos,
quedó un remanente después de todo lo que Dios trabajó con ellos. Y por ese remanente llegó el evangelio. La tierra fue llena por los apóstoles, entregaron sus vidas, esos cristianos judíos que salieron en persecución, que perdieron casas, que perdieron familias, que eran entregados en el Coliseo romano al sacrificio, a los leones. Ellos, ese remanente, no cejó en su empeño en obedecer la gran comisión desde el Antiguo Testamento. Partí desde el Salmo 100 y le dije que era un salmo evangelístico. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y está hablando de nosotros. Y en el lugar donde se les dijo, ustedes no son pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, o sea, imagínese la arena del mar, dice, tan solo lo que quedara, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Después de esta pandemia, ¿quedará iglesia? Dice Apocalipsis 2:8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser cristianos, dice de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, iglesia de Satanás. Escuche más, en Apocalipsis 3:9, he aquí yo entrego de la iglesia, de la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos y no lo son, a los que se dicen ser cristianos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Así que, mis amados, debemos estar eternamente agradecidos con Dios por estos hombres, por estos verdaderos israelitas, judíos de verdad, que desde la antigüedad llevaron el conocimiento de Dios al mundo entero para salvación. Y debemos orar por Israel, pueblo donde Dios inició esta obra de salvación para el mundo, para que retome su llamado de ir y hacer discípulos a todas las naciones y entender que o seremos parte de este remanente o pasaremos a la historia como falsos cristianos, enemigos de la cruz de Cristo. Recuerde que al que más se le dio, más se le demandará. No adoramos al pueblo judío, reconocemos la obra de Dios, sino al Dios que produjo en ellos el querer como el hacer. Esos apóstoles que entregaron sus vidas, esos verdaderos israelitas, para que el evangelio llegara a todo el mundo. El que tenga oídos para oír. Hermano, es mi oración y mi esfuerzo para que no te pase como a muchos que creyeron, que pensaron y piensan que Dios terminó su obra cuando los alcanzó a ellos. No, debemos compartir que Dios amó al mundo, y ha entregado a su Hijo, su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oramos y honramos a todos esos siervos de Dios, pero solo adoramos a nuestro trino Dios, que sigue trastornando al mundo y llenando la tierra con la gloria del conocimiento suyo, a través de invitar a todos a alabar y adorar al Dios eterno, porque para siempre es su misericordia. Que Jehová Dios te bendiga y te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.
Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y el resplandor fue como una luz, y ahí estaba escondido su poder. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y el resplandor fue como una luz, y ahí estaba escondido su poder. Y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba escondido su poder. Y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba escondido su poder. Hay un poder que consume mi corazón, fuego divino que quema y no se puede apagar. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y el resplandor fue como una luz, y ahí estaba escondido su poder. Y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba escondido su poder. Y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba escondido su poder. Hay un poder que consume mi corazón, fuego divino que quema y no se puede apagar. Hay un poder que consume mi corazón, fuego divino que quema y no se puede apagar. Y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y el resplandor fue como una luz, y ahí estaba escondido su poder.